Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 6 del tomo 2 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 6. Que pagará a cada uno según sus obras, a los que por la paciente perseverancia en el bien hacer buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, la vida eterna, pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, la indignación y la ira, la tribulación y la angustia, sobre toda alma de hombre que hace el mal. Del judío primero, y también del gentil, pero la gloria, la honra y la paz, a todo hombre que hace el bien, al judío primero, y también al gentil. Romanos 2, 6-10. En estos versículos el apóstol da un paso más en el argumento que dirige principalmente contra los judíos, con cuya posición, por supuesto, está muy familiarizado, ya que él mismo estuvo en algún momento en ella. Pero, de nuevo, es un argumento que no solo se aplica a los judíos de aquellos días, se aplica a todos los demás que adoptan el mismo tipo de actitud hacia los pronunciamientos del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya hemos considerado las tres primeras partes de este argumento, su incomprensión de la bondad de Dios, el hecho de que realmente la desprecian y que al hacerlo están atesorando para sí la ira. Pero eso no es todo, dice Pablo. Hay un argumento más, que surge del anterior. Es algo que tiene que decirles sobre ese día de la ira de Dios y la revelación de su justo juicio. Ahora bien, él sabe que los judíos no tienen claras estas cosas. Han malinterpretado completamente algunas de sus propias escrituras que él va a citarles y por lo tanto, son trágicamente ignorantes de lo que se revelará en el momento de la justa revelación de Dios. Y debido a todo esto, retoma con ellos este punto más, para que se queden sin argumento alguno. Su posición es bastante insostenible, se rigen por un prejuicio, y no se enfrentan a sus propias escrituras, de las que tanto se jactan. Y así, Pablo continúa, punto tras punto, paso tras paso, presentándoles esto que es lo más importante en su mente, que ellos, como judíos, están tan bajo la ira de Dios como cualquier otra persona, y que el único camino de salvación para ellos, como para todos los demás, es creer. Someterse y recibir esta justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Sigámosle, pues, mientras retoma el cuarto argumento y les muestra qué es lo que se revelará en este gran día del juicio que, como hemos visto tan claramente, está ciertamente por llegar. Primero que les dice Pablo es que será un juicio que recaerá sobre todos los hombres. Lo dice 3 veces en estos versículos, en el versículo 6, que dará a cada uno según sus obras. En el versículo 9, tribulación y angustia, sobre toda alma de hombre que hace el mal. Y en el verso 10, pero gloria, honor y paz, a todo hombre que hace el bien. Ahora bien, el apóstol no repite una declaración como esa sin tener una muy buena razón para hacerlo. Y por lo tanto está claro que este es el punto principal que él está ansioso por llevar a casa a estas personas. Así que permítanme dividirlo así. Lo que está afirmando es que este gran juicio que viene será un juicio individual. Todo ser humano que haya vivido alguna vez aparecerá en este juicio, es universal. Y es un juicio personal e individual. En otras palabras, no es una cuestión de naciones. El mundo no va a ser juzgado al final en grupos nacionales y tampoco vamos a ser juzgados como familias. ¿Ves la importancia de todo esto? Hay muchas personas que creen que van a ir al cielo porque casualmente han nacido en una determinada nación. De hecho, todavía hay quienes creen que cualquier persona BOM en este país es un cristiano. En cuanto a las personas que son BOM en naciones paganas, ellos, por supuesto, no lo son. La respuesta de Pablo a estos puntos de vista es que cada uno va a ser juzgado por separado, individualmente y de forma distinta, cada alma del hombre, dice, y esto es una adición importante que enfatiza de nuevo la particularidad. También hay, sin duda, muchos que siguen pensando que pueden ir al cielo por pertenecer a una determinada familia. Muchos han intentado persuadirse de que se puede ir al cielo a lomos de un padre o una madre santos, o incluso de un abuelo o una abuela. Pero aquí está la respuesta, no. Es un juicio individual, no un asunto familiar. No seremos admitidos como familias, entrando todos los que están en la familia. Este es el tipo de cosas que el judío creía. Él creía que por ser judío estaba a salvo. Pero Dios juzgará a todos los hombres como individuos. Esto, de nuevo, es algo que se enseña en toda la Escritura. Hay algunos que quieren hacernos creer que no se enseña en el capítulo 25 de Mateo, donde nuestro Señor
Tratando del juicio final, recuerdan, en su tercer cuadro de ese gran capítulo, lo pone así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Se sentará en el trono de su gloria, y delante de él se reunirán todas las naciones. Y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda, versículos 31 a 33. Ahora bien, hay una enseñanza, con la que muchos de nosotros estamos, sin duda, familiarizados, que dice que este es el juicio de las naciones, y que las naciones del mundo van a ser juzgadas como naciones en ese gran día, de acuerdo con su tratamiento de los gentiles. Bueno, para mí la declaración que estamos viendo juntos aquí es una respuesta más que suficiente a eso. Verán que el apóstol se esfuerza por decir que no hay diferencia entre el judío y el gentil. Es un juicio individual. En ninguna parte de la Escritura, aparte de ese pasaje aislado en el capítulo 25 de Mateo, hay una sugerencia de que va a haber algún tipo de juicio nacional en ese día. De hecho, toda la Escritura está en contra de eso. Y es lo más sencillo del mundo, sin duda, en ese párrafo del capítulo 25 de Mateo, que comienza en el versículo 31, ver que eso es solo un término: todas las naciones del mundo, todos los pueblos. A partir de ese punto no se menciona la palabra naciones, y Jesús pasa inmediatamente a tratar de estos individuos que van a ser divididos como ovejas y cabras. No hay nada en ninguna parte de las Escrituras que sugiera que las naciones van a ser juzgadas como naciones, y que el factor determinante de su destino será el trato que den a los judíos. Este es un tema que obviamente debe ser planteado en este punto porque el apóstol dice que el juicio va a ser sobre toda alma de hombre, no en bloques, no en grupos, sino individual y personal. Pero no solo es importante en términos de exposición correcta de las Escrituras, sino que todos recordemos que es algo que nos habla a nosotros. Si leen el capítulo 20 del Apocalipsis, encontrarán que allí se enfatiza lo mismo. Los muertos van a ser todos juzgados, los que están en las tumbas, los que están en el mar, no importa dónde estén. Todos se levantarán y tendrán que comparecer y escuchar esta sentencia definitiva. O sí, tanto los creyentes como los incrédulos. Y es porque los creyentes están en ese nos dice que aparece este segundo libro, que es el libro de la vida en el que están escritos sus nombres, y que les anunciará su glorioso destino. Pero tendrán que comparecer en este gran juicio. Y por eso, digo, es importante que recordemos siempre que el juicio es individual y personal. Lo segundo es que no se reconocerán distinciones, ninguna en absoluto. Obsérvese cómo el apóstol se repite para enfatizar en los versículos 9 y 10, tribulación y angustia, sobre toda alma de hombre que haga el mal, del judío primero, y también del gentil. Los judíos no estarán en una posición especial, ese es todo el propósito de este argumento. Los judíos pensaban que estaban en una posición especial, y que siempre permanecerían en una posición especial. No, dice el apóstol, este es un juicio universal e individual para el judío primero, y también para el gentil. Luego continúa en el versículo 10, pero gloria, honor y paz a todo hombre que hace el bien, al judío primero y también al gentil. Ahora el punto aquí, también, es que no hay ninguna diferencia en absoluto entre el judío y el gentil. Esa diferencia ha desaparecido, en este asunto del juicio, especialmente, no existe en. Y así, de hecho, podemos incluso ir más allá y decir que el apóstol enseña que lejos de escapar del juicio por ser judío, el juicio va a venir al judío primero. Esa frase, al judío primero, y también al gentil, se repite en los versículos 9 y 10, con lo que Pablo seguramente quiere decir que no solo el judío no va a escapar de este juicio, sino que el juicio va a ser particularmente severo sobre él debido a todas sus ventajas, porque tenía los oráculos de Dios, porque pertenecía a esta nación que Dios había formado para sí mismo, y por todos los profetas y toda la enseñanza judío primero, no solo primero en orden, sino primero, por así decirlo, en intensidad, por todas las ventajas que ha disfrutado. Aquí vemos una vez más la traición del corazón humano, el engaño del pecado. Los judíos habían torcido las Escrituras para decir exactamente lo contrario de lo que realmente dicen. No solo los judíos han de ser juzgados, es al judío primero, y también después al gentil. Y quiero aplicar esto a nosotros mismos, porque como ya hemos visto muchas veces, hay muchos en la iglesia cristiana hoy en día en la precisa posición de estos judíos en el tiempo de Pablo y de nuestro Señor. Se basan en el hecho de que nacieron de padres cristianos, que siempre han ido a un lugar de culto,
y que fueron admitidos como miembros a una cierta edad, se basan solo en esas cosas como prueba del hecho de que son cristianos. No tienen experiencia espiritual, a menudo no saben lo que creen. Se basan simplemente en la pertenencia a la iglesia, o en algún accidente de nacimiento o de educación. Y es a estas personas a las que el apóstol Pedro dice, el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Y Pedro 4:17, así como es correcto decir a los judíos primero, es igualmente correcto decir, a la casa de Dios primero. No hay duda de que el juicio comenzará entre aquellos que hacen una profesión de fe cristiana. Hay muchos ejemplos de ello en las Escrituras, y probablemente los citaré más adelante. Pero yo diría que el mensaje general, en este punto, es que así como el judío no podía confiar en su nacionalidad o en su posición privilegiada, nosotros no debemos confiar en ninguna de estas cosas externas. No seremos juzgados en iglesias, o en grupos, en ningún sentido. No hay posición privilegiada. Cada uno tendrá que valerse por sí mismo, y tendrá que enfrentar el mismo juicio. Este es el primer punto, pero permítanme pasar al siguiente. La segunda afirmación es que este juicio será según nuestras obras. Pablo dice en el versículo 6, que dará a cada uno según sus obras, o, si se quiere, según sus obras. En este punto el apóstol está, por cierto, mostrando su brillantez como polemista, porque lo que dice allí no es más que una cita del Salmo 62, versículo 12. También es una cita exacta de Proverbios capítulo 24, versículo 12. Hay otros pasajes que dicen lo mismo con palabras ligeramente diferentes, pero esta es una cita directa de esos dos versículos. Así que ves la brillantez del argumento tal y como lo lleva a cabo. Les está citando las escrituras de las que se jactan, y señalando que las escrituras en las que se basan dicen que Dios juzgará a cada hombre de esta misma manera, según sus actos. Por lo tanto, esta es una declaración importante, y es una declaración que ha sido muy frecuentemente malinterpretada. Una vez escuché a un hombre exponiendo estos versículos, y su enseñanza era que había algunas personas que iban a ser justificadas por las obras después de todo. Ahí, como ven, está el peligro, una afirmación categórica, que dará a cada uno según sus obras. Punto. ¿Cómo lo interpretamos entonces? Ahora, la mejor manera de abordar un pasaje difícil es siempre tomarlo, creo, así, en primer lugar, tomar la declaración exacta que hace el apóstol antes de sacar cualquier conclusión. Antes de empezar a argumentar, fijémonos en las afirmaciones particulares, entonces, una vez que las tengamos perfectamente claras y hayamos descubierto exactamente lo que dice, podremos ver cómo encajan en su argumento principal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir exactamente el apóstol cuando afirma que cada hombre será juzgado según sus actos? Pues bien, lo que dice es que habrá dos grupos de personas, los justos y los injustos, y sus destinos serán correspondientemente diferentes. Hay un destino que espera a los justos, hay un destino que espera a los injustos. Luego dice que cada uno de estos dos tipos puede ser descrito en detalle, y describe cada uno de ellos de una manera triple, para que al escuchar lo que está diciendo estemos en una posición perfecta para poder examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos. Aquí estamos, sabemos que tenemos que estar en ese gran juicio ante Dios, sabemos que vamos a estar en uno de estos dos grupos, y no hay nada en el mundo más importante para nosotros que saber a cuál de estos dos grupos pertenecemos. El apóstol, digo, muy afortunadamente nos da una triple división de cada uno de ellos, y noten que hace los mismos puntos sobre ellos. En primer lugar, considera la actitud general de los dos grupos hacia Dios, y hacia las cosas de Dios en general. En segundo lugar, los examina en términos de la inclinación general o el tenor de su vida y su modo de vida. Y, en tercer lugar, los examina en términos de su conducta y comportamiento reales. Así que, entonces, veamos los dos grupos, el grupo de los justos, y el grupo de los injustos. Tengo tres cosas que explicar sobre ambos, los mismos tres puntos a examinar, pero veremos en qué difieren. Veamos primero a los justos. Para empezar, ¿cuál es la actitud de esta persona hacia Dios y las cosas de Dios? La respuesta es que es una persona que busca la gloria, el honor y la inmortalidad. Lo encontramos en el versículo 7, a los que, perseverando en el bien, buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Esa es su actitud general. Y mi pregunta a mí mismo debería ser, ¿estoy buscando estas cosas? Ahora bien, por gloria Pablo entiende todo lo que Dios mismo es y representa, y todo lo que Dios tiene para su propio pueblo. O,
¿Cuántas veces se usa ese término para esto en las Escrituras? Leemos sobre la gloria de Dios que se manifiesta. Los antiguos teólogos de hace 300 y 400 años solían decir que lo que hace a Dios es su gloria. Todo lo demás que es cierto de Dios, todos sus atributos, se resume en su gloria. Entonces, lo que se nos dice de estas personas es que desean estar con Dios y contemplar su gloria, y pasar su eternidad en su gloria. Ahora bien, el apóstol está muy interesado en esta verdad. En el capítulo 5, 1, 2 dice que porque somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la que estamos parados, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la característica de la actitud del hombre, esto es lo que espera. Tiene una comprensión de Dios, de su ser y de su naturaleza, y lo supremo en su vida es conocer a Dios, ser como Dios, y pasar su eternidad en la gloriosa presencia de Dios. Él busca esta. El apóstol dice lo mismo más adelante en la epístola. Y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó, Romanos 8, 30. Como ves, nuestra salvación final es nuestra glorificación. Cristo nos es hecho sabiduría, justicia, santificación y redención, 1 Corintios 1, 30, y en esa redención está esta gloria. Tomad lo que va a pasar con mi cuerpo, cuando el Señor Jesucristo vuelva cambiará esto, el cuerpo de mi humillación, para que sea semejante al cuerpo de su glorificación. Mi cuerpo va a ser glorificado, así como mi espíritu. Seré totalmente glorioso, compartiendo algo de la gloria de Dios y pasando mi eternidad en su gloriosa presencia. La segunda cosa que buscan es el honor, y esto significa el honor que Dios nos da. Dios, por así decirlo, nos honra, Él nos distingue de los demás, y nos otorga un honor y una dignidad. Ahora bien, el mejor comentario sobre esto es una palabra de nuestro Señor mismo, que encontrarán en Juan 5, 44, un día se dirigió a los judíos críticos, y dijo, ¿cómo podéis creer que recibís honra unos de otros, y no buscáis la honra que viene solo de Dios? Ya veis que es una afirmación importante. Él está diciendo en efecto, ustedes saben que el verdadero problema con ustedes no es sus intelectos, es que están buscando el honor de los demás. Queréis ser grandes en este mundo y queréis tener honor de los hombres, y lo estáis consiguiendo y eso es todo lo que conseguís, pero como estáis tan concentrados en eso, nunca buscáis el honor que puede venir solo de Dios, que solo Dios puede dar. Pero los justos buscan eso. No les importa mucho lo que el mundo piense de ellos. Que el mundo se burle o se compadezca, yo me gloriaré en tu nombre, dicen estas personas. Destituido, despreciado, abandonado, tú desde aquí serás mi todo. Ese es el honor que persigue esta gente, no los honores humanos. No los honores de los que tanto hablan los periódicos, y de los que tanto se jacta el mundo. Un honor que va a desaparecer, el honor que tenía Daibs, el rico, con sus suntuosos vestidos y sus grandes fiestas, y todo lo demás. No, estas personas no eran conocidas por el mundo, y el mundo no las respetaba ni las honraba. Pero Dios sí, y eso era lo único que les importaba. Y la tercera cosa es la inmortalidad, que también puede traducirse como incorruptibilidad. Esto significa, por supuesto, la ausencia de decadencia de cualquier tipo. Significa estar en una condición en la que nada dañino puede suceder, en la que ningún daño puede tener lugar en absoluto, incorruptible. Nada puede contaminarla. El apóstol Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su abundante misericordia nos ha vuelto a engendrar a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿A qué? A una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 1 Pedro 1, 3-4. Y Pablo, de nuevo, lo dice en el gran capítulo 15 de 1 Corintios, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y este mortal debe vestirse de inmortalidad. Eso es todo. Ahora esta gente, dice, está buscando eso. Están buscando la gloria, están buscando el honor que solo Dios puede dar, y están esperando este estado de incorruptibilidad, esta inmortalidad, este estado de ser perfecto y puro que nunca puede terminar, más allá del pecado, por encima del pecado. Eternamente perfecto en la presencia de Dios, esa es la actitud general de estas personas. Pero permítanme pasar a la segunda prueba. Si esa es su actitud general, ¿cuál es el tenor general de su vida?
Pablo lo expresa aquí con estas palabras. Dice que son personas que, mediante la paciente perseverancia en el bien, buscan esta gloria, honor e incorruptibilidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, casi se explica por sí mismo, ¿no es así? El énfasis, por supuesto, está en las palabras paciencia y perseverancia. Si quieren, una palabra lo expresará: perseverancia. Lo que buscan es la perseverancia paciente en el bien hacer. En otras palabras, no son personas que tomen una decisión repentina y parezcan estar totalmente a favor de Dios, haciendo que el resto de nosotros sintamos que nunca hemos sido cristianos. Puede durar 1 o 2 meses y luego abandonan todo el asunto. Esos otros son todo lo contrario. La perseverancia paciente en el bien hacer, estos no solo comienzan, sino que continúan. Necesitan paciencia, porque están en un mundo que está muerto contra ellos. Están sujetos a los ataques del mundo, de la carne y del diablo. Son probados por las cosas que les suceden directamente, por las cosas que suceden a su alrededor en sus familias, en su oficina, o en el mundo. Son probados, son sacudidos. El diablo hace todo lo posible para derribarlos, y a veces todo el infierno parece estar en contra de ellos. Pero a pesar de todo, se mantienen y siguen adelante, la perseverancia paciente, la resistencia. No se puede leer el Nuevo Testamento sin ver que esto se enfatiza constantemente. Permítanme decirlo así, estas personas son absolutamente diferentes a algunos de los grupos descritos por nuestro Señor en la parábola del sembrador. Ciertamente no son como esas personas que se comparan con el camino en el que cayó la semilla, semilla que el diablo vino y tomó de inmediato, no son así. Tampoco son como las personas representadas por el terreno pedregoso en el que cayó la semilla y brotó, pero que por no tener raíz pronto se marchitó. Tales personas no continúan. Son maravillosos por un momento, pero no continúan pacientemente en el bien hacer, se dan por vencidos. Tampoco los justos son como la gente que se compara con la tierra que estaba llena de espinas. También en este caso, cuando la semilla cayó, parecía haber una promesa de una maravillosa cosecha, pero todo quedó ahogado, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra. O cuando vinieron la prueba, la tentación y la persecución, no pudieron resistirlas y no les salió nada. Pero los justos son exactamente lo contrario. La perseverancia paciente en el bien hacer, esta es su gran característica. Lea el capítulo 11 de Hebreos de nuevo y vea cómo ese era todo su secreto. Todo estaba en contra de esos héroes de la fe, pero aún así siguieron adelante, se mantuvieron por la fe. Buscaban una ciudad que tiene fundamentos, y nada podía detenerlos. Esto también está muy claro en Hebreos 3, 14, donde el autor dice: somos hechos partícipes de Cristo, si mantenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. En el capítulo 6 dice lo mismo, exhortando a sus lectores a poner la misma diligencia para asir la esperanza puesta ante nosotros. Es el gran tema de la epístola a los Hebreos. Pero es algo que encontramos con frecuencia en toda la Escritura. Recordad que nuestro Señor dijo un día a la gente que los hombres deben orar siempre y no desmayar. Lucas 18, 1, porque si uno se desmaya, cae, no sigue con paciencia. Y la única manera de seguir con paciencia es vivir esta vida de oración. Significa diligencia, significa aplicación, significa leer la Escritura, significa mantener la comunión con Dios. Es la única manera de continuar pacientemente y seguir adelante. Pero los que no hacen estas cosas desfallecen y se quedan en el camino, y recuerdan que Pablo, el apóstol de la fe, al escribir a los Gálatas dice: a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Gálatas 6, 9. Los que desmayan no cosechan, y por eso se nos dan todas estas exhortaciones a la perseverancia. Ahora bien, Pablo no quiere decir con esto que los justos nunca caen, o que están libres de pecado. No quiere decir que sean perfectos. Si se me permite tomar prestada una frase expresiva del Antiguo Testamento, la posición es esta: desmayados, pero perseverando. Siguen adelante, tropezando a veces, pero siguen adelante, perseverando pacientemente en el bien hacer. Siguen peleando la buena batalla de la fe. No son esas personas vertiginosas que dicen que nunca tienen tentaciones o problemas, y que cantan: ahora soy feliz todo el día. En absoluto. Dicen que es una lucha y un combate. Siguen adelante con paciencia, con gran resistencia, a veces preguntándose qué les pasa, pero perseverando con paciencia en el bien. Eso es lo que se nos pide y así es como debemos ponernos a prueba.
Luego llegamos a la tercera prueba, que es su conducta real. Lo que Pablo dice de ellos lo encuentro aquí en el versículo 10, pero gloria, honor y paz a todo hombre que hace el bien. Ahí se llega a los detalles. Hemos visto su actitud general, hemos visto el tenor general de su vida. Y aquí en la práctica real están viviendo una buena vida, están haciendo el bien. Esto significa, por supuesto, que están haciendo todo lo posible por cumplir los mandamientos. En esto, dice Juan en su primera epístola, sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Este hombre justo no, permanece, en el pecado, no sigue pecando, cae, pero no permanece en él. No es una vida de pecado. No, está viviendo una vida de bondad, una vida de justicia. Está guardando los mandamientos, está haciendo el bien. Ahí, entonces, está la descripción del justo. Ahora permítanme mostrarles la condición del injusto, que es, por supuesto, exactamente lo opuesto. ¿Cuál es la actitud general de los injustos? El apóstol lo expresa con una sola palabra en el versículo 8, pero a los contenciosos. Otra forma de decirlo sería decir que son contenciosos, lo que significa simplemente, por supuesto, que tienen una oposición maliciosa a Dios, por su deseo de agradarse a sí mismos, y por su deseo de vivir según sus propios gustos y disgustos. Son contenciosos. El primer hombre está siempre esperando en Dios, está leyendo su palabra, atiende a Dios y le reza. Nada es más grande en la vida de este hombre que este deseo de conocer a Dios, y esta gloria y honor. Pero el otro hombre, cuando Dios le habla, es rebelde, contiende con Dios, es faccioso. Pone sus opiniones en contra de la opinión de Dios. Sabe lo que Dios le va a decir, pero no quiere obedecer, quiere vivir otro tipo de vida. Está centrado en sí mismo, y por eso discute con Dios. De hecho, todo está ahí en el tercer capítulo del Génesis, ¿no es así? Es lo mismo que el diablo persuadió a Eva. Se acercó a ella y le dijo, ha dicho Dios. ¿Es correcto que Dios? Eso es contención. Es cuando alguien cuestiona a Dios, cuestiona la rectitud de Dios y su justicia, y su verdad, y contiende con él. Todo esto es una descripción perfecta de todos los que están fuera de Cristo. Discuten con la Biblia, la expurgan y toman secciones de ella. No están de acuerdo con esta enseñanza sobre la ira de Dios, o sobre otra cosa. Ahora, dicen en su orgullo, ¿ese es el camino correcto o no lo es? Son contestatarios. Desafían a Dios, y así, en su arrogancia, oponen sus propias opiniones a las de Él. En otras palabras, son hombres del mundo, en lugar de hombres de Dios, se rigen por la perspectiva de este mundo. Pablo lo expresa perfectamente en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, y toda la gente que es de este mundo esta noche está andando de esa manera, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Todos ellos son grandes críticos de la Biblia. También son críticos de la vida cristiana. Dicen que su vida es tan estrecha. No la soportan. No están de acuerdo con ella. Y muestran sus dientes si uno comienza a hablar de la piedad. Contendientes. Qué descripción tan perfecta de ellos, traicionan lo que son por su actitud general. ¿Pero qué hay del tenor general de su vida? Aquí se nos dice, pero a los contenciosos, que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí está la descripción, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En otras palabras, no viven de acuerdo con la ley de Dios. ¿Cómo, entonces, viven? Bueno, volvamos a Efesios 2:2-3, en los cuales, en otro tiempo, todos nos conducíamos según los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es como los hijos de la ira viven siempre, los deseos de la carne y de la mente. El apóstol realmente está repitiendo lo que había dicho en Romanos 1:18, donde hablaba de estas personas que son culpables de impiedad e injusticia. La impiedad viene en este espíritu contencioso, y la injusticia sigue inevitablemente. Ese es el tenor general de su vida. Ellos vienen a la ley de Dios y no la obedecen, entonces ellos escuchan las seducciones del mundo, y la carne, y el diablo, y ellos obedecen eso. Eso es lo que obedecen, lo que leen en sus periódicos, y ven en sus películas. Las cosas que siempre están en la radio y la televisión.
El camino del mundo, eso es, la injusticia. Y lo obedecen, y van tras él, y gastan su dinero en hacerlo, y lo disfrutan. Ese es el tenor general de su vida. Y luego, con respecto a su conducta real, Pablo vuelve a poner una sola frase en el versículo 9. Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que hace el mal. En el capítulo 5 de Gálatas habla de las obras de la carne. Lee su lista: adulterio, fornicación, impureza, lascivia, ira, pleitos, envidias, todas esas cosas horribles. Allí están, ellos. Hacen el mal y qué diferentes son del hombre justo. Y esto, a su vez, nos lleva a la tercera cosa que el apóstol nos dice que se revelará en el gran juicio. Hemos visto que es un juicio sobre todos los hombres individualmente, y un juicio según las obras. Ahora Pablo nos dice que al mismo tiempo este gran día anunciará uno de dos destinos para todos, y los destinos corresponderán al tipo de vida que acabamos de ver. Para los justos, dice, es la vida eterna, a los que, perseverando en el bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad, la vida eterna. No quiero quedarme con esto ahora, pero la vida eterna significa el disfrute eterno de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Y lo que estas personas oirán en ese gran día es que sus nombres están en el libro de la vida. Pasarán a esta vida eterna sin fin. Podemos tenerla aquí. La comenzamos aquí. Pero allí entraremos en ella en toda su gloria y plenitud, para estar para siempre con el Señor. Siempre en la presencia de Dios, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La vida eterna, y es eterna. ¿Recuerdas que lo que buscaban era la incorrupción, la inmortalidad? Nada allí morirá jamás, sigue por siempre, y por siempre, y por siempre. Es eterno como Dios es eterno. Eso es lo que oirán anunciar con respecto a ellos. ¿Qué pasa con los demás? Los comentaristas eruditos señalan aquí, con mucha razón, que hay un cambio en la construcción que pone de manifiesto la idea de que lo que se nos va a decir sobre los injustos no se les concede, simplemente les sucede. No es un don de Dios, es la consecuencia inevitable de lo que han sido. ¿Qué es lo que les sucede? Se nos dice aquí, indignación e ira, tribulación y angustia. Noten que dice dos cosas: en primer lugar, les habla de la actitud de Dios hacia ellos. Y la actitud de Dios es de una ira establecida. Siempre están bajo la ira de Dios. La ira de Dios, como leemos en el último verso del capítulo 3 de Juan, permanece en él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Estaba allí, y permanece allí. Esa es la ira de Dios, el odio de Dios hacia el mal y el pecado, la actitud de aborrecimiento de Dios hacia él. Eso, permanecer. Sí, pero no es solo ira, dice, sino también indignación. ¿Qué es esto? Bueno, la indignación, si se quiere, es la manifestación de esta actitud de Dios hacia el pecado. La actitud de Dios hacia todo el pecado en este momento es de ira, pero lo que se nos dice aquí, como se nos dice en otras partes, es que en ese gran día del juicio, la ira de Dios se manifestará, se desplegará, se derramará. Eso es lo que significa la indignación. Es un pensamiento muy terrible. Es esto lo que el apóstol Pablo describe en 2 Tesalonicenses X, 7-10. A vosotros que estáis turbados, descansad con nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, en fuego ardiente, tomando venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales serán castigados con la destrucción eterna de la presencia del Señor, y de la gloria de su poder. ¿Cómo se repite este hombre y su enseñanza? Es exactamente la misma cosa, cuando venga para ser glorificado en sus santos, y para ser admirado en todos los que creen, porque nuestro testimonio entre vosotros fue creído, en aquel día. Mis queridos amigos, esto es algo tan tremendo que uno apenas sabe cómo decirlo, cómo pronunciarlo. Pero está aquí, y en todas las Escrituras. La ira de Dios está sobre el pecado ahora. En ese día se revelará, se manifestará. La ira se expresará. ¿Y cuál será esa expresión? Pablo lo expresa con dos palabras: tribulación y angustia. Tribulación significa problema, significa aflicción, significa presión. La derivación de la palabra es la siguiente: antiguamente,
Cuando querían separar el trigo de la paja, ponían el trigo cosechado en el suelo y luego tenían grandes mayales con los que golpeaban el trigo. De este modo separaban la paja del trigo y, al hacerlo, lo golpeaban. Utilizaban un tribulum y de ahí el término tribulación, como si te golpearan. Todavía utilizamos el término en ese sentido. Hablamos de ser golpeado, por la desgracia. De ser golpeado y maltratado y magullado por las cosas que nos suceden en esta vida, pues bien, eso es lo que les va a ocurrir a estas personas por toda la eternidad, la tribulación. Esta tremenda clase de golpes y magulladuras. Y eso lleva a la angustia. ¿Qué palabra es angustia? Significa un sufrimiento en el espíritu. Significa sufrimiento como consecuencia de la tribulación. Ahora bien, el apóstol une estas dos palabras de manera muy interesante en 2 Corintios 4:8 donde dice, estamos atribulados por todas partes, pero no angustiados. Utiliza las mismas palabras que aquí, estamos en tribulación por todas partes, pero no estamos angustiados. Así que puedes tener tribulación, ves, sin conocer la angustia, y si eres un verdadero cristiano, aunque pases por la tribulación, nunca estás angustiado. Nosotros estamos atribulados por todos lados, pero no estamos angustiados. Pero estos pobres infelices consignados al infierno en ese gran día del juicio no solo tendrán la tribulación, sino que también tendrán la angustia. El relato del capítulo 16 de Lucas nos dice exactamente lo que significa la angustia. Daibs despierta en el infierno, en el tormento de las llamas, y suplica a Abraham que envíe a Lázaro para que lo alivie. Este tormento, dice, que estoy soportando. Es nuestro Señor quien pronunció esas palabras, no yo. Y luego habla de ese lugar en el que será el llanto y el crujir de dientes, Mateo 8:12, eso es angustia. Un sufrimiento intenso en el espíritu, en la mente y en el corazón, un remordimiento interminable y eterno, una comprensión de tu locura cuando ya es demasiado tarde. Y soportar eso es angustia. Tribulación y angustia. Eso no es la vida, ¿verdad?, pero es la existencia. Y lo que dice el apóstol es que los justos pasan a la vida eterna. Pero estos pasan a una existencia de este tipo, y como la vida eterna es eterna, también lo es esta. Si la Biblia no enseñara esto, no me atrevería a decirlo. Sé que todo hombre natural en el mundo odia y abomina esta enseñanza. Sé que hay miles de personas que no van a los lugares de adoración debido a esta enseñanza. Son contestatarios, y no me atrevería a afirmarla si no estuviera aquí en las Escrituras. De labios del propio Hijo de Dios, la encarnación del amor de Dios. Llanto y crujir de dientes, Daibs, el rico, en la llama y en el tormento. Sí, la Biblia enseña que esto va a suceder. No hay una palabra en la Biblia sobre una segunda oportunidad. Lo que Pablo enseña aquí es que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, las obras que hacemos aquí y ahora. Es lo que usted y yo hacemos en esta vida y en este mundo lo que determina nuestro destino eterno. No hay ninguna enseñanza sobre una segunda oportunidad en las Escrituras. Tampoco dice el apóstol aquí que solo va a ser por un periodo de tiempo limitado, que van a tener tribulación y angustia tal vez por 1 año o 2, o tal vez por 1 siglo o 2, tal vez por 1 milenio o 2, y luego serán aniquilados. No hay inmortalidad condicional en el Nuevo Testamento. Él solo dice que mientras un grupo va a vida eterna y permanente, estos otros van a la tribulación y la angustia, existirán en esa condición. Y no sugiere ningún final para ello, como tampoco lo hace la Escritura en ninguna otra parte. Destrucción eterna, como acabamos de ver en 2 Tesalonicenses 1. Ahí está, pues, sin duda lo más solemne, lo más trascendental, lo más tremendo que los hombres y las mujeres puedan considerar jamás. Pero eso es lo que se nos dice solemnemente que se revelará en el gran día del juicio. Todos estaremos allí de pie, todos seremos juzgados según nuestros actos, y todos iremos a uno u otro de los dos destinos. ¿Buscas la gloria, el honor y la inmortalidad? Puedes decir de ti mismo que continúas pacientemente en el bien hacer, y que tu mayor deseo es, de hecho, ¿puedes decir que tienes hambre y sed de justicia? Si lo haces, si puedes, te aseguro que el veredicto que escucharás será vida eterna. Pero si no es así, no queda más que esa otra imagen horrible y sobrecogedora. No pensemos solo en nosotros mismos, pensemos en las masas que nos rodean en el mundo, que son contenciosas y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Comprendamos su destino. Eso nos hará comprender nuestra responsabilidad por ellos, eso es lo que nos llevará a la oración, a pedir el avivamiento,
El poder de Dios, eso nos llevará a hablarles. A hacer todo lo que podamos para iluminarlos, según Dios nos lo permita. Meditemos, pues, solemnemente y de forma profunda y continua sobre estas cosas.